Ok, ahí está. Muy buenas noches, muchachos, y bienvenidos a este webinar, a esta charla magistral que lleva por título Gestión de Reservas de Hidrocarburo a cargo del magíster Oscar Jalil. Por acá nos saludan en el chat Universidad de América, Universidad Militar de Ingeniería, Gabriel René Moreno, Universidad Nacional de Colombia, Santiago Mariño de Venezuela, ESPOL Ecuador, Universidad Central de Ecuador y Uni Perú. Muchísimas gracias por el acompañamiento, muchachos. Procedo a compartirles el resumen curricular de el ingeniero Oscar Jalil, quien nos estará brindando esta charla magistral. Recuerden, el ingeniero Oscar Jalil cuenta con una alta experiencia en lo que es gerenciamiento de reservas. Leo por acá, 19 años de experiencia profesional en la industria, 4 años en el área de producción, de las cuales se desempeñó en trabajos operativos de planta y pozo, 7 años en el área de desarrollo, responsabilidad para la elaboración de planes de desarrollo, planes estratégicos, cumplimiento de los volúmenes de entrega, elaboración de los planes de trabajo presupuestados, calificación de coordinador de calificación de reservas para Red Sol en YPFB Andina, elaboración y supervisión de campañas de tomas de registros de presión de reservorio, estimulación matricial para pozos candidatos. Adicionalmente, trabajo operativo de coiling tubing, slick line y wireline para Pus Petrol Angola Corporation, 6 años como jefe de reserva y soporte de gestión, muchachos. Entonces, vamos a tener aquí un profesional altamente calificado que nos va a brindar una excelente charla y ustedes como estudiantes van a tener la oportunidad de realizar esas preguntas. Ya se los comentaba a través de la publicidad que los estudiantes generalmente se preguntan, valga la redundancia, de cuáles son esas habilidades necesarias que deben disponer una vez egresados de la universidad para elevar em, su, su potencial a ser empleados y destacarse como profesionales en la ingeniería de yacimientos a un nivel más alto. ¿Ok? Entonces, mm, vamos a iniciar. Va a tener una duración de 1 hora aproximadamente. Vayan tomando nota. Interrogantes las vamos a hacer al finalizar el webinar. Entonces, esperamos bastantes preguntas y damos la bienvenida al ingeniero Oscar Jalil, a quien le agradecemos la disposición, puesto que es una persona bastante ocupada en la gerencia de reservas YPFB Andina Bolivia, pero nos ha dado esta oportunidad para todos nosotros en este día. Entonces, bienvenido, ingeniero Oscar Jalil, y puede iniciar con la presentación. Gracias, Horacio. Jóvenes, buenas noches. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, ingeniero Oscar. Bueno, voy a activar un momento la cámara así para que me conozcan. Bueno, ahí hay una imagen que no sé cómo salió, pero bueno. Bien, jóvenes, primeramente, gracias por la iniciativa, Horacio. Gracias por la invitación. A poder generar y transmitir un poco la experiencia de uno, ¿no? Que al final de cuentas es eso, es transmitir el conocimiento y la experiencia que uno tiene y que ha desarrollado a través del tiempo en varias áreas, lo cual ya en el tema de reserva, como usted bien leyó en el resumen que hizo, ya van 6 años que estoy directamente relacionado con este tema en la parte de gestión y gerenciamiento de lo que son las reservas de hidrocarburos en lo que es YPF Andina, ¿no? Entonces, en función a eso, poder dar un soporte y ayuda a la gerencia de desarrollo, en el cual es la directa responsable de acuerdo a la estructura en la compañía para poder llevar y desarrollar los planes de acción de manera óptima y adecuada para cumplir los compromisos de entrega que la compañía pues así lo amerita dentro de los compromisos desarrollados, ¿no? Bueno, dicho eso, voy a proceder a compartir la pantalla con la presentación. Desactivaré la cámara ahí para que no quite mucho espacio en el tema de la velocidad del internet.
¿Me confirmas, por favor, Horacio, cuando se visualice? Es correcto, señor Oscar. En este momento ya logramos observar su pantalla. Bien. Bien, jóvenes. Como bien se dio en la presentación, el tema de selección fue el gerenciamiento de reservas de petróleo y gas, enmarcado en lo que es en una empresa responsable de forma directa a la exploración y explotación de hidrocarburos. ¿Sí? La presentación más o menos está enmarcada en tres ejes principales que son ver el principio fundamental dentro de los objetivos que enmarca un sistema corporativo de reservas de hidrocarburos en una empresa petrolera que anota los volúmenes de reserva dentro de sus activos, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es la función de este sistema dentro de una compañía? ¿Qué bondades da? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Cuál es el principio que esto tiene en función al cumplimiento que tiene que seguir y se tiene que regir la compañía desde el área técnica, económica, financiera, ¿no? Entonces, en función a este sistema, toda empresa debe de tener sus políticas bien delineadas en el marco de cuantificar esos volúmenes de reserva, cuantificar en el entendido que tiene que regirse a ciertas normas y políticas, tanto internacionales como locales, ¿no? Propias de cada país. Ahora, esa política nos lleva a la necesidad de poder contar con un procedimiento y un manual interno, técnico, económico, en el cual usted, como evaluador de reservas, se tiene que regir para poder cuantificar dichos volúmenes, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar un poquito este sistema, en qué consiste, cuáles son las bondades y cuáles son los criterios que se tienen que considerar. Y por otro lado, cuando ya está definido todo este sistema, ¿cómo usted lo evalúa, no? ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Cuáles son los conceptos fundamentales de lo que es reserva? ¿Sí? En función a qué está direccionado ese volumen que usted va a cuantificar en función a esa incertidumbre y el riesgo y en función a la comercialidad que ésta tiene que tener para poderse anotar como reserva propiamente dicho. Y claro, ahí se mencionarán los tipos de clasificación de reservas y los procedimientos, los tipos de cálculos que la ingeniería nos proporciona para poder determinar dichos volúmenes. Y finalizaremos con lo que son los indicadores de gestión, los cuales son muy importantes para poder determinar dicho o cumplir, perdón, dichos objetivos estratégicos que adquiere cada compañía al inicio de gestión. Bien. Entonces, en función a lo indicado, como les mencionaba, cada persona entendida o que está dentro del rubro del negocio de la industria petrolera sabe que está orientado tanto a la explotación de producción de hidrocarburos, a la comercialización de estos productos y derivados del mismo, los cuales tienen un impacto tanto nacional como internacional. ¿Sí? Entonces, esos planes de desarrollo que tienen que generarse dentro de una institución dada, llámese o en función a una estructura de una compañía, a través de una gerencia que es la encargada de forma directa de poder determinar ese plan de acción óptimo para poder cubrir esos mercados o compromisos que asume tanto nacionales como internacionales en función a una buena estimación de esos volúmenes de reservas que deben de tener la capacidad de ser confiables en el entorno de su cuantificación y demostrables además, ¿no? Con un respaldo técnico, económico que avalen
dichos volúmenes. Entonces, el cuantificar ese volumen y definir ese volumen de reserva implica además un soporte técnico, como les decía, que avale dichos volúmenes. Es muy importante que ese soporte de respaldo se considere, porque en función a eso será su descargo de usted en el momento de que se someta a alguna auditoría, ya sea interna como externa, ¿no? Entonces, externa en el sentido de que cada cierto tiempo hay una certificación de reservas que se hace, además que por norma y por ley se tiene determinado que mínimamente cada 3 años un activo debe de ser auditado de manera externa por compañías que están acreditadas internacionalmente. Entonces, todo ese respaldo técnico usted tiene que presentar y explicar al auditor para poder ser cuantificado, porque si no existe ese respaldo, lamentablemente, difícilmente se lo contabilizarán como tal, ¿sí? Entonces, una vez que usted define ese volumen de reserva, estos deben de ser clasificados en función a la incertidumbre que pueda existir y al nivel de la clase de comercialidad que pueda definirse ese volumen. Eso lo vamos a explicar un poco más adelante para que se entienda esos conceptos básicos que son muy importantes al momento de poder cuantificar y clasificar dichos volúmenes, porque lo que es incertidumbre, riesgo y chance son 3 términos que vienen bien agarrados de la mano para llegar a definir lo que se considera como certeza razonable. Entonces, una vez que se definen esos criterios de clasificación de los volúmenes, ahí ya podemos definir que la compañía está bajo un activo definido y tiene un cash flow ahí definido para poder cuantificar su compañía dentro de los estados financieros, ¿no? Ahora, toda esta cuantificación y todo este detalle que hemos conversado ahorita, al inicio les comenté que está normado en normas y normativas y reglamentos técnicos, los cuales debemos de considerar al momento de evaluar y determinar estos volúmenes de reserva. ¿Cuáles son estas normas? Bueno, internacionalmente hay normativas como la SPE-PRMS, que es la más aplicable en este sentido de poder determinar, cuantificar y clasificar los volúmenes de reserva. Esta porque es una normativa en la cual se unieron varias instituciones a nivel internacional, en los cuales se coincidieron conceptualmente y técnicamente en esos principios y criterios además para poder conformar esa normativa y que sea aplicable por la mayoría de las compañías, ¿no? Existe otra que es la americana, que es la SEC, la Security Exchange Commission, que es una normativa que hoy por hoy están casi similares en el tema de apreciación y conceptualización de los conceptos. Sí, la gran diferencia es que la SEC es un poco más rígida en el sentido que considera y avala esos volúmenes de reserva hasta un nivel de reservas probadas, no así en probables y posibles. Hoy por hoy ya las considera, pero simplemente como un esquema informativo de la compañía para poder a futuro, para poder certificar a una reserva aprobada, ¿sí? Pero ellos llegan a un nivel de reserva probada, ¿sí? Bien, sigamos. Todo este sistema de estimación de reserva, todo este plan de acción o plan de explotación que tiene que ser
direccionado a través en la compañía para poder cumplir ese marco de compromisos que asume. Sí, está, como les había indicado, es una gerencia encargada directamente de proporcionar dicho plan, el cual obviamente se conforma por un grupo de profesionales técnicos, los cuales se requiere realizar un estudio integrado para dar la conformidad en relación al resultado que esto pueda generarse. Ahora bien, todo este esquema y esta de estimaciones y los conceptos que vamos a ir revisando en función a lo que son las reservas, habíamos indicado que quien anota reserva dentro de sus libros o activos es aquella compañía que está encargada de explorar y producir hidrocarburos, más nadie. El único fin que ellos tienen es generar divisas para la nación, para el Estado, ¿verdad? Para el país. Entonces, ese es las otras empresas de servicio, empresas o refinaciones y comerciales, esas no, porque son empresas que en el tema de la refinería o las comercializadoras de los productos derivados del petróleo o gas, son empresas que adquieren el producto en función al proceso que van a desarrollar en función a estos hidrocarburos. Bien, ahora, pero ¿cuál es el valor estratégico de la reserva? Como ya les había indicado, básicamente y el principio principal de esto es que las reservas son el activo principal de una compañía. Es decir, una compañía de exploración y explotación de hidrocarburos sin reserva es nada prácticamente, porque en función a esos volúmenes de reserva está definido todo el plan de acción que van a desarrollar, pues, ¿no? Todos los objetivos que están marcados, ese objetivo estratégico y corporativo de una compañía, obviamente está definido en función a ese plan de explotación que van a desarrollar de esas reservas. Ahora, ¿cuál la importancia de estas? Bueno, ya les hice mención un poco de la importancia. Lo más importante de esta lámina es qué consecuencias trae un mal manejo de la reserva. Es decir, que ese volumen de reserva que usted ha indicado gerencialmente tenga una mala administración, no se lleve una contabilidad adecuada en función a los resultados que se están obteniendo, o por último que se tenga unos cálculos erróneos, ¿no? En función a una mala estimación realizada. Bueno, ahí hemos enumerado 5, los cuales se consideran los más importantes, y pueden haber más, pero dentro de ellos son estrategias ineficientes de reemplazo de reservas. ¿Qué significa esto? Que a través del tiempo, para que una empresa pueda ser sustentable, a medida que va produciendo ese volumen de reserva, ella tiene que ir incorporando mínimamente el volumen de producción que ha generado en el periodo o la gestión correspondiente, ¿no? Entonces, tiene que existir ese índice de reemplazo, porque si no, es decir, se terminó, produjo todo lo que tenía que, de ese volumen que tenía en el portafolio en la carpeta del activo, y la empresa desaparece, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, y se centra básicamente en un trabajo muy fuerte y arduo en ese punto, ¿no? Todo el equipo técnico, toda la parte gerencial en función a quien lleva este proceso de gestión es el que tiene que comandar esta fase de poder tener ese índice de reemplazo en condiciones para poder dar resultados que sean de beneficio financieramente a la compañía, ¿sí? Por otro lado, pérdidas de oportunidad de inversión. ¿Qué significa esto? Que usted, porque tiene un mal concepto de distribución de ese volumen de reserva que generó o calculó, hay un volumen considerable que usted no está visualizando y que puede quedarse sin explotar porque no lo tiene de una forma adecuada en su
en su contabilidad, ¿no es cierto? Bueno, dentro de eso también está todas las estrategias de desarrollo son mal conceptualizadas, inversiones injustificadas y contratos en premisas erróneas de valores de campo. Entonces, todos estos son algunos de los resultados que puede generar un mal gerenciamiento o una mala gestión de las reservas de hidrocarburos de uno o los campos de su compañía en la cual usted trabaja, ¿verdad? Ahora, la importancia de estos volúmenes de reserva o de este hidrocarburo que esta empresa produce, obviamente es el valor agregado que se le da. A esto, en cada una de la cadena, en la cadena productiva del área petrolera, obviamente está un valor agregado que puede ir generando en cada una de las fases. Esto va a generar, cada una de ellas tiene una misión básica que puede resultar un producto final en función a algún esfuerzo que realizó en su etapa que le corresponde para poder disminuir la incertidumbre que va teniendo en función a esos volúmenes o a esos cálculos o información o lo que fuera que usted está visualizando en el momento de estimación, y a medida que vamos a ir desarrollando hasta llegar a un punto de la distribución, pues, ¿no? Ahí vamos a ver uno por uno. Dentro de la exploración, ¿cuál es el valor agregado que se le da a este nivel del proyecto? Netamente es disminuir esa incertidumbre con la información que usted tiene al inicio, porque usted inicia una etapa exploratoria de un proyecto, de un área prospectiva que genera, y bueno, ahí la gerencia de exploración realiza una serie de estudios técnicos, realiza un levantamiento sísmico, realiza unos estudios interpretativos ahí, en fin, todo el detalle que ellos llevan, ellos en función a ese análisis de resultados que van obteniendo, van disminuyendo ciertas y muchas incertidumbres que se tenía al inicio, obviamente. Ahora bien, esa disminución de incertidumbre va a generar que ese proyecto que se denominaba proyecto LEED al inicio pase a un sistema prospectivo. ¿Qué significa esto? Que disminuye esa incertidumbre que tenía, pasa a valores un poco más, o sea, aumenta esa certidumbre en la información técnica de roca, de la estructura, en fin, de todo ese detalle que puedan definir y proponer la perforación de un pozo exploratorio. Entonces, con esa perforación tenemos suerte, con la bendición de Dios, el resultado es positivo, pues bien, entonces hasta ahí llega el tema de exploración con un prospecto ya descubierto. Al ser descubierto, este prospecto pasa, o este recurso, perdón, pasa a ser un recurso ya contingente, es decir, un recurso contingente de un nivel de incertidumbre mayor, pero con un grado de comercialidad un poco mayor que al inicio. Entonces, una vez que se hace el descubrimiento, pasan todas esas fases de incertidumbre, llega el proyecto a ser comercial y ahí entra el sector ya de poder producir ese hidrocarburo. Entonces ahí tenemos una reserva que vamos a producir, pero ¿cuál es el valor agregado que se le da ahí? Bueno, es que esa reserva que es descubierta se enmarquen dentro de un plan de acción, genere una producción y obviamente incremente esos volúmenes de producción para la compañía, ¿sí? En lo cual ella puede cubrir ciertos compromisos dentro del mercado interno y externo, ¿no? Bueno, con esa producción, si es petróleo, si es gas, lo que fuera, va a un sistema de proceso que es el proceso de refinación,
y entonces generan, en la refinación generan los productos ya derivados del petróleo en función a esa producción que se les envía, para luego finalizar con un sistema de comercialización y llega al usuario final para completar toda la cadena, ¿no? Entonces, eso, como ven ustedes, esa es un poco la función principal, al valor agregado que se le da a toda la cadena productiva. Y quise mostrar esto para que se vea la importancia que se tiene desde el momento de la exploración hasta que se comercializa, pasando por una clase de definición comercial que se llama reserva, y la importancia que esta tiene en los buenos cálculos y en la buena definición de esos volúmenes. Ahora bien, una vez que usted tiene ese prospecto ya descubierto, o ese recurso prospectivo con un descubierto dado ya para poder ser anotado como reserva, viene dentro de la compañía, como les había comentado al inicio, toda compañía de exploración y explotación, quien anota esos volúmenes de reserva a sus activos, tiene que tener todo un sistema de gestión de reservas y recursos. ¿Qué significa esto? Tener todo un esquema bajo cuáles son los fundamentos y criterios técnicos que se va a regular esta empresa para poder cuantificar esos volúmenes de reserva. ¿Sí? En ello va a determinar la política de gestión que asume, ¿sí? La cual debe contemplar, como les había indicado, normativas internacionales que se rigen para tener estas cuantificaciones técnica y económicamente, y normativas, leyes y procesos y procedimientos técnicos relacionados a cada país. Entonces, son una serie de obligaciones, llamémoslo así, que la compañía, a través de su área técnica, debe de cubrir y cumplir para poder estar en norma dentro de esas estimaciones de reservas que la empresa iría a publicar para los fines propios de ella, ¿verdad? Bien, entonces, una vez que esa política de gestión está ya definida, enmarca directamente a un procedimiento o un manual interno técnico que describa a detalle todo ese proceso para poder determinar y clasificar todos esos volúmenes de reserva. Entonces, toda empresa sí o sí debe tener este plan de acción, cómo se va a definir en función cada cuánto tiempo tiene que actualizar dichos movimientos, dichos volúmenes de reserva, cuál es la clasificación en el entorno de movimientos de reserva que tienen. En fin, todo tiene que estar especificado acá para poder yo, evaluador de reserva, enmarcarme en función a esa política y a ese manual de procedimiento interno que debo de tener, el cual me asegura y me garantiza todo el proceso para cumplir en función a, como les decía, a las normativas y leyes que me amparan para poder justificar dichos volúmenes que se van a desarrollar. Bueno, dentro de estos manuales, les he dicho, bueno, tiene que figurarse también un equipo técnico calificado. En la SPPRMS habla un poquito de las exigencias, llámese así, de que cada evaluador debe de tener. ¿Sí? Ahí menciona una experiencia mínima de 5 años, haber participado y trabajado en un periodo mínimo de esos 5 años en las evaluaciones, en fin. Hay una serie de condicionantes que ponen ahí para poder ejercer y tener la seguridad que usted, evaluador, el trabajo lo va a desarrollar de acuerdo a las normativas que se requieren, ¿verdad? Por otro lado, también, cada cuánto tiempo se va a actualizar esos libros de reserva. Sí, entonces cada 2 meses, 3 meses, 6 meses, cada año. Eso, como les decía, eso está en la política de gestión de cada una de las empresas. Cada empresa es libre de poder definir sus estados financieros en función
a su activo de reservas. Entonces, ellos definen y eso hay que tenerlo claro para que usted, al momento de ingresar a una compañía y está direccionado para poder evaluar reserva, lo primero que tiene que hacer es ver y cerciorarse bien cuáles son las políticas y los manuales y procedimientos internos de la compañía en función a este tema, ¿no? Entonces, todo eso tiene que saber, porque tiene que tener todas las condiciones y las herramientas con las cuales va a trabajar y se tiene que enmarcar bajo ese criterio de la compañía. Por otro lado, habías mencionado todos los respaldos técnicos que se tienen ahí para poder dar soporte a toda a todo ese respaldo técnico para las auditorías, tanto internas como externas. En las auditorías internas, normalmente las empresas o la mayoría de ellas hay un departamento de auditoría interna que el rato menos pensado o cuando ellos hacen un cronograma, un plan de acción ahí y que realizan auditoría. Entonces le tocó su auditoría al área de reserva. Entonces ellos agarran ese manual de procedimientos internos de la compañía, las políticas de la compañía y ven si se están cumpliendo de acuerdo a lo que está enmarcado en esos documentos de la empresa. Entonces, si cumple, bueno, pasa. Si no, lamentablemente le levantan una no conformidad y puede ser sujeto usted como responsable de despido, y si el daño es mayor, un daño económico a la empresa, bueno, le pueden realizar un proceso penal y eso es grave, ¿no? Entonces, por eso les digo, esto tiene que ser, es muy delicado, tiene que tener usted en claro todas estas condicionantes para poder definir todos estos conceptos y enmarcarse en función a las políticas de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos de este sistema, de un sistema corporativo para gerenciar reservas? Son básicos, no básicos, ¿no? Pero son bien puntuales, son objetivos corporativos y financieros. El corporativo básicamente se va en lo técnico, ¿no? Es decir, cuáles son mis reservas.